Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo para todos los que a esta hora me acompañan a través de las diferentes plataformas. Gracias por ver esta reflexión y por acompañarme. Sugerencias, comentarios, háganmelo saber. Me gustaría que me escriban al 316-782-7170, que es mi WhatsApp. Porque algunos hacen comentarios sobre las reflexiones que yo hago en Facebook o en YouTube, y yo la verdad es que yo no las veo, yo no veo qué comentarios me hacen ahí, entonces no le presto mucha atención. Cuando yo publico una reflexión, no me devuelvo a mirar si alguien comentó sobre esa reflexión o algo. Pero si alguien en particular quiere llamarme la atención porque yo dije algo que no le parece, entonces llamen a mi celular y ahí podemos dialogar. Un detalle que noté ayer cuando estaba predicando por allá la palabra es que muchas personas van a misa, y voy a decir dos cosas de eso. Muchos católicos van a misa, muchos, pero desconocen la historia del cristianismo, desconocen la historia de Dios, desconocen totalmente todo lo que Dios hizo para que fuésemos lo que hoy día somos, y para que pudiésemos enseñar lo que hoy día enseñamos, y para que pudiésemos aprender lo que hoy día nos enseñan. Por eso es tan importante a veces conocer la historia de Dios, para darnos cuenta en qué error hemos cometido en nuestras vidas. Pero la segunda es también muy bonita, porque es que Jesucristo le dijo a Tomás: Tomás, porque me has visto has creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen. Por lo tanto, tampoco es que por conocer la historia de Dios, entonces usted se va a salvar. No. Porque Dios dice, solo le basta con tener fe y creer en Jesucristo para ser salvo. No necesariamente tiene que tener mucha sabiduría y mucho conocimiento sobre la Biblia y todas estas cosas. Porque ese es un error que cometen los protestantes. Los protestantes tienen un problema bastante grave que se llama el problema del pecado de la apostasía. Y es apostatar en contra de lo que Jesucristo ordenó. Y entonces cuando usted le mete sabiduría humana a las cosas de Dios, entonces a usted le parece necedad. Por eso es que está escrito esa frase que la sabiduría de Dios para los hombres es necedad, y la sabiduría del hombre para Dios es necedad. Por lo tanto, nosotros somos incapaces con la sabiduría nuestra de entender a Dios y sus misterios. Y por eso se equivocan los protestantes cuando le meten sabiduría humana a las cosas de Dios. ¿Dónde está el ejemplo? Juan 20, 21, 23. Jesucristo manda a sus discípulos a perdonar pecados. A todo el que le pida perdón pecado, ustedes le van a perdonar los pecados. ¿Y qué dice la sabiduría humana de los protestantes? Que nosotros no tenemos por qué confesarnos con un hombre que es común y corriente que uno, y quizás peor que uno. No, yo me confieso directamente con mi Padre. Entonces protestan en contra de lo que Jesucristo ordenó. Y porque como a ellos les parece que no es lógico ir a confesar los pecados a otro hombre, entonces dicen, no, yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos. Y están en contra de los designios de Dios. No serán salvos. Esto es una locura, muchachos, pero es la verdad. Y otra cosa que quería comentarles así brevemente, era que ya hasta traía de preparadora ese texto, y no sé por qué me metí con esta otra. Y es que Saúl quiso hacerle un sacrificio a Dios, pero el profeta Samuel le dijo, vamos a sentarnos, vamos a ir a tal sitio y vamos a hacerle un sacrificio a Dios, pero ojo, que el sacrificio lo voy a hacer yo, que soy el profeta de Dios, usted no vaya a hacer nada. Y como Samuel se demoró en hacer el sacrificio, se demoró para ir al sitio, entonces Saúl se desesperó porque ya se le venían encima a los filisteos, entonces él mismo hizo el sacrificio.
Él mismo tomó la decisión de hacer el sacrificio y mató el cordero y hizo la leña y prendió el fuego, hizo el sacrificio él solito. Y cuando llega Samuel, lo regaña a Saúl. ¿Por qué has desobedecido, Saúl? ¿Por qué has desobedecido? Te dije que yo era el que debía y podía hacer el sacrificio. ¿Por qué lo has hecho tú? ¿Por qué desobedeciste? Y por esa desobediencia, Dios te va a quitar el reinado. Imagínense. ¿Qué había de malo de que Saúl hiciera el sacrificio? Igual iba a hacer el sacrificio, pero lo malo era que el único que tenía poder para hacer el sacrificio era el profeta, el ungido de Dios. Era el que debía hacer el sacrificio, y se atrevió Saúl a hacerlo, y por eso, mire el castigo, le será quitado el reinado, y Dios se lo quitó, solo por hacer y por haber desobedecido la palabra de Dios. Entonces quiero decirles a ustedes, muchachos, que desobedecer a Dios es una cosa terrible, terrible, porque Dios castiga a los desobedientes, los castiga. Vamos ahora sí a contar la historia o a ver las lecturas del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, 2 Corintios 8, del 1 al 9. Cristo se hizo pobre por vosotros. Hermanos, os informo del favor que Dios ha hecho a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y desgracias creció su alegría y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad. Con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas, os lo aseguro, con toda espontaneidad e insistencia, me pidieron como un favor que aceptara su aportación en la colecta a favor de los hermanos. Y dieron más de lo que yo esperaba. Se dieron a sí mismos, primero al Señor y luego, como Dios quería, también a mí. En vista de eso, como fue Tito quien empezó la cosa, le he pedido que dé el último toque entre vosotros hasta a esta obra de caridad, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis. Distinguíos también ahora por vuestra generosidad. No es que os lo mande, os hablo del empeño de otros para comprobar si también vuestra caridad es genuina. Bien sabéis lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, siendo rico por vosotros. Por vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza os hagáis ricos. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Uy, parce. Oiga, voy a decir el capítulo. Escuchen pastores protestantes. Si ustedes no sabían un capítulo que los puede enriquecer a ustedes, este capítulo, por si ustedes no sabían. Oiga, en este capítulo Pablo le está diciendo a los de la iglesia Macedonia: ay, muchachos, ustedes, qué berraquera, muchachos, ¿cómo es que ustedes nos alimentan a mí y al pueblo y hacen una recolecta para ayudarme a mí y al pueblo? ¡Qué generosidad la de ustedes! ¿Cómo es que entre ustedes, los de la iglesia Macedonia, a pesar de pobres y de su pobreza, se hicieron ricos ante Dios? ¿Cómo es que se pueden hacer una colecta para beneficiarme a mí como pastor y al pueblo? Oiga, no se les va a olvidar, pastores, esto, porque con este versículo ustedes obligarían a todos sus súbditos a que le diezmen. Ay, eso sería una belleza para ustedes, no se les olvide. Es 2 Corintios 8, del 1 al 9. Del 1 al 9. Voy a repetirlo brevemente para los católicos, porque los protestantes tontamente creen que esto les beneficia a ellos. Y resulta que esto es palabra de Dios para engrandecer el espíritu del hombre humilde.
Hermanos, os informo del favor que Dios ha hecho a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y desgracias creció su alegría y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad. No tenían nada los de la Macedonia, son hombres humildes, pobres, pero como escucharon la palabra de Dios y vieron que Pablo estaba predicando y también estaba pasando a Fugias y que al lado de él también había gente que estaba pasando a Fugias, entre ellos hicieron una colecta y todos diezmaron, vamos a decir así, diezmaron y le entregaron la colecta al pastor, o sea, Pablo. Y Pablo en generosidad les dice: con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas, os lo aseguro, con toda espontaneidad e insistencia, me pidieron como un favor que aceptara su aportación en la colecta a favor de los hermanos. Pablo no les quería recibir. No, yo predico la palabra de Dios gratis. No tienen por qué pagarme. Para eso han trabajado mis manos, para sostenerme yo mismo. Pero ellos insistieron en que les recibiera eso que ellos habían recogido para Pablo y para sus hermanos. Y por la insistencia de ellos, dice Pablo, yo he tomado la decisión de recibírselas. Pero no era necesario que me aportaran esa colecta, no era necesario. Ay, aquello para los pastores: venga tu reino, tráigame rápido ese diezmo. Pero no para mis hermanos, para mí, para yo comprar mi mansión, porque necesito una casa más grande de la que tengo, necesito un carro nuevo, necesito viajar, pasear, darme buena vida, necesito ir a los casinos a malgastarme la plata. Así es que pasen el diezmo, pero no esperen que yo se la comparta con los hermanos, no, es para mí, es para mí. Y antes exigen que se les pague. Veía yo un video por ahí donde un pastor descaradamente dice que demandó a todos sus feligreses porque ese día no le llevaron el diezmo y que ellos habían firmado un contrato que decía que ellos tenían que diezmar cada 8 días y que el que no diezmara entonces sería expulsado de la congregación. Y ahí nos llamaron la policía que porque los estaban robando. Increíble hasta dónde llega la estupidez de un pastor. Y voy a decirlo más claramente, hasta dónde llega la estupidez del que sigue a un pastor. Hasta ese grado llega. Ya por ahí hay otros que están regalando hasta el cielo por lotes, están loteando el cielo. Y es que de tanto por tanto, entonces usted diezma tanto. Y si quiere una mansión, entonces tiene que dar una gran riqueza porque se le será guardado un terreno en el cielo. Y son tan descarados que hacen esa propuesta y son tan imbéciles y tan tontos los que lo siguen que les pagan. Y es que tengan ahí la escritura. A ver, escritura, ¿cuál es que es su nombre? Ah, bueno, Pepito Pérez y su esposa, Pepito Pérez. Y sus hijos, se le entrega un pedazo de cielo de tanto por tanto a la familia de Pepito Pérez con sus hijos y toda la cosa. ¿Cuántas habitaciones quiere el señor? ¿A 3 habitaciones? Ah, bueno, se le entregarán 3 habitaciones, sala, comedor y ya tenga, mijo. Pasa el diezmo y son tan tontos que por Dios bendito le pagan a ese pastor mentiroso para que le diezmen. Dios mío bendito, hasta dónde llega la brutalidad del ser humano. Se dieron a sí mismos primero al Señor y luego con Dios querían también a mí, como Dios quería también a mí. En vista de eso, como fue Tito quien empezó la cosa, le he pedido que dé el último toque entre vosotros hasta a esta obra de caridad, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis. Distinguíos también ahora por vuestra generosidad. No es que lo mande, os hablo del empeño. Y termino diciendo esta parte: no es una obligación, óigalo bien, no es una obligación ayudar con obras de caridad a las demás personas, no, pero que cada uno dé de lo que hay en su corazón, que de la abundancia de su corazón den. Entonces Pablo dice: como ellos empezaron a hacer esto,
Pero primero por amor a Cristo. No lo hacen por ganarse en el cielo y comprar la casa y un lote. No, lo hacen por generosidad y por amor a Cristo. Y por eso Cristo se hizo pobre, primero Él, para demostrarnos a nosotros la riqueza que podemos conseguir en el cielo. Dice, cuando nosotros ayudamos al necesitado, no al pastor mentiroso, cuando nosotros ayudamos al necesitado, construyes riquezas en el cielo. Construyes riquezas en el cielo. Pero cuando ayudas a un necesitado, cuando usted le da el diezmo al pastor, usted no está construyendo nada, usted está alimentando a un vividor. Lo está alimentando y lo está engordando a ese vividor. Pero si usted quiere dar diezmar, entonces vaya, busque una familia bien humilde, llámenme a mí si quieren, y yo les digo dónde hay familias humildes, y vamos juntos. Y le llevamos el diezmo o eso que usted quiere ayudarle a esa personita, un mercado, lo que ellos necesiten. De su corazón, de la abundancia de su corazón, ayude a los demás. Pero no se pongan a alimentar a un pastor vividor y a su familia, que lo que viven es de la estupidez de ustedes, de la ignorancia de ustedes. Bueno, avancemos porque el tema de hoy es la generosidad de ayudar a los pobres. Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Santo Evangelio, Mateo 5, 43, 48. Amad a vuestros enemigos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio yo lo he utilizado mucho para predicar en algunas partes. Es que la sabiduría de Dios es necedad para el hombre. Por eso yo les he dicho y les dije al principio que las dos condiciones: uno, conocer la historia de Dios para conocer cómo Dios luchó con la humanidad para que Jesucristo muriera en la cruz y nos diera vida eterna. Cómo Dios luchó desde el Antiguo Testamento a través de generaciones y generaciones para enseñarnos cosas. Mire, Él nos enseñó lo que es obedecer. Y para enseñar no solamente el término de obedecer, se gastó miles y miles de años. Tanto así que hoy día todavía la gente no entiende qué es obedecer. La gente todavía sigue creyendo que yo con decir gloria a Dios, a mi Dios, yo ya soy salvo. Pero yo no le obedezco, porque todavía no entienden el término obedecer. Y Dios se gastó miles y miles de años. Y por eso les conté la historia de Saúl. Saúl no obedeció a Dios. Hizo él mismo el sacrificio. Debió haber esperado que el profeta lo hiciera, pero él se desesperó y lo hizo él mismo. Desobedeció a Dios, y por haber desobedecido a Dios, le quitaron el reinado.
también le pasó por segunda vez contra los amalecitas. Dios a través del profeta Samuel le da una orden: vaya y acabe con los amalecitas, con todos, niños, mujeres, embarazadas, abuelos, acabe, arrasé con todos y maten animales y todo, no deje a nadie vivo. Le dio una orden y Saúl se fue a cumplir esa orden, pero cuando llegó allá, los que trabajaban con él, los capitanes, le dijeron: venga, señor, es que yo veo que aquí hay animales gordos y bonitos, no los destruyamos, llevémonos para allá, llevémonos y después le hacemos un sacrificio a Dios con esos animales, pero llevémoslos, no los matemos. Y Saúl le pareció eso lógico. Oh, sí, me parece lógico. Y decidió traerse esos animales. Y el rey de los amalecitas le pidió perdón y que se unieran ellos dos para conseguir más riquezas. Y a él le pareció lógico, hombre, sí, y le perdonó la vida al rey de los amalecitas. Cuando llega Samuel, escucha el rebuznar y el yo no sé qué de los animales y le llama la atención a Saúl: ¿por qué no has obedecido a Dios? No, es que me pareció que esos animales estaban bonitos, pero nosotros le vamos a hacer un sacrificio a Dios. Cuente con eso que le vamos a hacer. No, es que Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Dios lo que quiere es obediencia, que los hombres obedezcan su palabra. Y por eso hoy mismo Dios está nombrando un rey nuevo que te va a suceder a ti, y era el rey David. El rey David. ¿Qué hizo? ¿Cuánto fue? ¿Cuándo hace que sucedió eso? Hace 5.000 años sucedió ese tema. O 3.000. Sucedió ese tema. 3.000 años para enseñarnos a obedecer. Y por eso Jesucristo viene y dice: yo no he hecho nada por mi cuenta. Yo he obedecido todo lo que mi Padre me ha ordenado. Yo no he hecho nada por mi cuenta. Todo ha sido obediencia a mi Padre. Todo. El Señor nos enseña a obedecer. Por eso hoy día yo les he dicho a ustedes en Mateo 7, 21, 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedece la voluntad de mi Padre. Y cuando usted no obedece, no es con Dios. Pues volvamos a este tema, que es la misericordia del hombre para con los pobres y cómo Dios recompensa a esos hombres. Por eso acá dice que Dios se hizo pobre. ¿Habéis oído que se dijo? Bueno, dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Ahora me centro con este texto. La sabiduría del hombre es una estupidez ante Dios. Por eso nosotros no podemos caer en el juego de entender cómo se comporta Dios ante nosotros los hombres. Si nosotros estamos llamados es para obedecer y no más. ¿Qué es esto? ¿Cómo amarás a Dios y obedecerás a los hombres? Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. ¿Qué sabiduría humana es capaz de aplicar eso? Si alguien es enemigo mío, ¿cómo que yo lo voy a amar? Eso no cabe en la mente de la sabiduría del hombre. ¿Cómo que voy a amar a los que me persiguen? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a perdonar a los que me persiguen si me están haciendo el mal? Y Dios dice: mi hijo, quiere ganarse el reino de los cielos, ame a sus enemigos, perdone a los que los ofenden. Ay, bendito sea Dios. Para yo ganarme el cielo tengo que perdonar a los que me ofenden. La sabiduría del hombre es incapaz de perdonar. La sabiduría del hombre es incapaz de amar al enemigo. Miren lo que está pasando en Irán y en Israel. Una guerra declarada, par de estúpidos. Netanyahu con otro tipo allá. Usted me atacó, ahora yo lo ataco a usted. Usted me volvió a atacar, ahorita lo ataco a usted. Usted. Y se destruyen, pero no caen sino gente inocente.
Mueren y mueren gente inocente que nada tenía que ver con la estupidez de los gobiernos. Solo querían vivir por sus esposas, por sus hijos, por su familia, por sacar adelante su hogar, por salir adelante en su trabajo y no más. Y un estúpido de Irán le dio por lanzarle misiles a Israel, y Netanyahu: ahorita yo también te mando misiles para allá, y matan inocentes, porque son incapaces de perdonarse entre enemigos. Incapaces. Solo entre más violencia me causes, más violencia te causo. Y Dios dice: así no es, muchachos. Ama a tus enemigos, perdona a los que te ofenden. ¿Dónde está la sabiduría del protestante? Cuando debería sencillamente aceptar la palabra de Dios en su corazón, pero no la acepta. Por eso no aceptan la Eucaristía, porque dicen que es un simbolismo, y porque creen que mi Señor Jesucristo va a actuar a como yo pienso, y no a como Él piensa. Y por eso esto es terrible para nosotros. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Si usted no ama a tu enemigo, usted nada tiene que ver con Dios, nada. Nada. Por eso en Mateo 7, 21, 23, algunos van a decir: pero venga, Señor, si nosotros salíamos a predicar en tu nombre. Pero venga, decía Jesús: pero ustedes enseñaron a perdonar pecados. No, yo les enseñamos que el sacerdote no tenía potestad para perdonar pecados. Y la Eucaristía, ustedes les enseñaron que el cuerpo y la sangre de Cristo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. No, eso no lo enseñamos. Entonces no los conozco. Apartados de mí, hacedores de la maldad, porque no obedecían. No obedecían a Dios, nada tiene que ver con Dios. Pueden, como yo lo digo todo, rezar, aleluyar como focas, aleluyar, alabar, glorificar a Dios, pero si no le obedecen, eso ¿para qué, hombre? Eso no sirve para nada, como focas. No, eso no sirve para nada, porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No lo hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos. Nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Si usted no obedece lo que está mandado, invéntese lo que quiera. Alabar, eso me gustó, lo de como focas. Alabar, aleluyar y glorificar a Dios, pero yo no le obedezco su palabra, pero por eso me voy a salvar. Oigan a este. ¿Entendieron esto tan bonito de hoy? Ay, hombre, ojalá lo entiendan, muchachos, porque si lo logran entender es porque Dios está contigo, pero si no lo logra entender es porque el demonio lo tiene atado, mi hijo, a algo que se llama: porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.